están? Una vez más en Sin Molde. Y esta vez la idea es, perdón, tengo un poco de tos. La idea es charlar un poco sobre ese tema tan complicado a veces que tiene que ver con la casa propia, la vivienda y un montón de temas más que vamos a hablar con el invitado de hoy y que vamos a dejar que él se presente. El señor Luis Honfi. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. O sea, vos tenés de hecho tenés un apellido que nos resuena mucho y a los que somos de alguna época atrás nos recuerda el tema de mueblería Honfi. Así es. ¿Vos pertenecés a esa familia, digamos? Sí, sí, era mi papá. Ah, era tu papá. Sí, lo que pasa es que como yo soy el más chico, ajá, mucha gente por ahí no me familiariza. Claro, sos el malcriado. Exactamente. El más chico. Y bueno, y Luis, ¿y quién es Luis más allá de dedicarse? Porque vos sos agente inmobiliario. Exacto. Así se dice específicamente. Esa sería la denominación de tu actividad, agente inmobiliario. Bueno, saludos a todos mis amigos que también son agentes inmobiliarios, que no se pongan celosos porque viniste. ¿Y quién es Luis? Y bueno, soy hijo de dos padres. Mi papá escapó de la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, ¿tu padre? Sí, ya. Vinieron de Europa. La conoce mi mamá, es correntina. Ajá. Y se conocen en El Dorado y bueno, soy el producto de ese matrimonio, o sea, y de tres hermanos más. Claro, vos te definís como un producto de una pareja de ciertas características. Y bueno, ¿cómo? Porque yo digo, inmobiliaria, ¿cómo te enganchás después con el mundo de este rubro? Bueno, yo me formé en Corrientes, yo soy escribano y soy martillero público. Ah, mira vos. Sí, estudié escribanía, estudié en Corrientes, en la UNE, y martillero público me formé en la Universidad Nacional de Formosa. Ajá. Que yo ya venía perfilando por ese lado porque los escribanos por ahí le cuestan conseguir registro, entonces dije, bueno, me empiezo a perfilar a otra carrera y mi idea era abrir una inmobiliaria en El Dorado. Siempre fue eso. Exactamente, entonces cuando me termino de formar en el 2006, vengo al Dorado y ahí abro la inmobiliaria. Claro, o sea, vos decías, sí, porque el tema de la matrícula en el tema de los escribanos es complicado. No sé si sigue siendo lo mismo. No, sigue siendo lo mismo, es por cupo de número de habitantes. Claro, es por cupo de número de habitantes y lo veías por ese lado complicado. Entonces te inclinaste más que nada por el lado de la inmobiliaria. ¿Y qué es lo que te resulta atractivo? Porque a veces uno dice... una de las cosas que me decía mi mamá siempre, primero el techo, hija, el techo, la casa, y es algo que por ahí tiene muchas connotaciones. El hogar, el lugar donde uno va a residir, va a vivir, es un tema muy fuerte y tan difícil por ahí de conseguir hoy en día. Cada persona creo que añora en su vida tener su casa propia. Ajá. Eso es un anhelo que tiene cualquier persona y más cuando se casa, se junta, se forma un hogar. Añoran tener su casa propia. Claro, tener su espacio, su lugar. ¿Y cómo ves hoy en día el tema de tener la casa propia? ¿Está complicado? Sí, está muy complicado. Está muy complicado. Muy complicado. Siempre estuvo complicado. Siempre comprar un terreno o una casa siempre fue una situación difícil, pero ahora resulta casi imposible. Sí, eso es lo que yo a veces percibo, ya la distancia, la brecha entre, digamos, los ingresos de una familia y lo que necesita para acceder a una vivienda propia son prácticamente imposible, un abismo, ¿no? Exactamente. Ahora lo que sucede en este último tiempo con la inflación, con el aumento de precios de comestibles, de combustibles, los sueldos no acompañaron los aumentos y aún así hay una distorsión de precios que se hace muy difícil construir o comprar el terreno y edificar. Claro. Entonces en eso, bueno, nosotros estamos viendo como inmobiliaria a ver qué ofrecemos al mercado, una opción económica que la gente pueda invertir y con el futuro pueda hacer su casa. Claro, ¿y cuál vendría a ser la función de un agente inmobiliario para la persona que por ahí necesita consultar o desconoce? Mira, nuestra función es, cuando vos traes un terreno a la venta o una casa, nosotros somos peritos tasadores. Ajá. Manejamos un número del valor de la construcción. Perito tasador. Porque eso es lo que nos otorga el título. Nos otorga cómo evaluar el metro cuadrado de una construcción.
el metro cuadrado de un terreno en base a las especificaciones técnicas que tiene la zona, o sea, si tiene empedrado, tiene correcuneta, tiene asfalto, si al lado tenés un boliche, por ejemplo, de tu propiedad. Claro, eso vos decís, porque yo a veces pienso, ¿no? ¿Quién dice cuánto vale mi casa? ¿Y qué cosas se ponen en valor para darle un precio o me tira el precio abajo? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el valor de una casa de acuerdo al barrio o de acuerdo a las condiciones de la casa en sí? ¿Eso me puedes Sí, mira, nosotros un lo que maneja el valor de mercado es la oferta y la demanda. Claro. O sea, y nosotros nos basamos en 2 o 3 ventas medianamente en las manzanas que esté a tu casa a la venta y se saca un múltiplo común denominador del valor de mercado de esa zona. Hay bastante difícil, múltiple común denominador del valor de esa zona. Ajá. Y también tenemos que ver las especificaciones técnicas de tu casa. Por ejemplo, capaz tu casa tiene 40 años. Claro. Cada 10 años se deprecia la propiedad un 10%. Cada 10 años pierde valor, para hablarlo en palabras más sencillas, un 10%. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Tu casa vale 40% menos de una casa nueva. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene caño de barro, porque tiene todos los cables sulfatados, porque ya empieza a aparecer manchas de humedad, de rajadura en la pared. Qué sé yo, antes los caños de cloaca no es como hoy de PVC, es de caño de barro cocinado y bueno, se hacía. Entonces hay que hacerle entender a las personas que la propiedad no es nueva. Claro. Tiene un valor, por ahí tiene un valor sentimental, que eso lo evalúan los integrantes de la casa, pero nosotros le decimos, mire, su casa vale esto, en base a las especificaciones del barrio, de que transita. Como yo te decía, a veces puede ser que tu casa sea hermosa, pero al lado tenés un boliche. Claro, ahí estás muerto. Entonces, viste, todos los fines de semana, qué sé yo, ponele, por fin de semana el ruido molesto, los autos, los chicos, qué sé yo, o puede ser un taller mecánico. Claro. Qué sé yo, o un aserradero, no sé, por decirte algo. Entonces eso cae el valor de tu propiedad y se torna más engorroso venderlo también. Claro, sí. O sea que hay que, en el momento de tasar una casa hay que considerar muchos factores, no solamente el aspecto estructural y edilicio de la casa, sino el contexto en el cual está incluido. ¿Y qué pasa si de repente una casa tiene, porque viste que a veces una casa va adquiriendo valor por el lugar donde está ubicado? De repente era un lugar que antes no cotizaba y de repente el lugar se volvió wow y tu casa subió de valor. No, por eso, o sea, las propiedades cambian, puede ser que el valor edilicio haya bajado un poco, pero creció la zona donde está radicada la casa y ha crecido su valor, por supuesto, eso tiene otro valor, que por eso tenemos que evaluar todo. No se evalúa solo la propiedad, cómo está construida, sino los vecinos, cómo se transita, si hay un supermercado, si hay determinado organismo o no, y todo eso hace crecer también. Si hay un supermercado, ¿sube o baja el precio? No, eso te sube porque vos tenés comodidad. ¿Y si hay una escuela cerca? Todo, o sea... Así, tenés que hacer un análisis global, o sea que no es que vos vas rápidamente y en una visita ya podés saber. ¿Y esa cotización? Esa tasación, mejor dicho, ¿se cobra? Sí, cobramos porque es un trabajo y yo siempre le digo a las personas, le conviene pagar una tasación no solo conmigo, con cualquier colega, porque por ahí los propietarios erran el precio, tienen un valor de mercado estimativo que no es el real y lo único que logra es espantar a los clientes o por ahí están perdiendo plata. Claro, o por ahí cotizando más o menos. Esto muchas veces sucede cuando son 3 o 4 herederos y hay problemas. Hay un problema económico y necesitan vender y bueno, acuden a un perito tasador para decir, bueno, ¿cuánto vale mi casa? Y en base a eso después se ponen de acuerdo para venderlo o no. Claro, debe haber muchas situaciones así familiares complejas, ¿no? En donde por ahí tener un tercero como un agente inmobiliario que ubique un poco más. Debes tener varios problemas así familiares generalmente en la inmobiliaria. Tendré que tener un psicólogo al lado también. No, y también somos psicólogos. Sos psicólogo. Pero sin título. Claro, porque a veces vos decís, no, pero esta casa, uno por ahí le pone un valor, como vos decís, emocional a la casa, esta casa, es de mi familia, porque que cuesta. Y te cuentan, las personas que vienen te cuentan sus problemas familiares. Claro, me imagino. Porque te cuentan, mirá, vos le decís, ¿por qué querés venderlo? Porque, qué sé yo. Y ahí te empiezan a contar toda la situación que hay.
Sí. Y bueno, tenemos que escuchar, asesorarle. O sea que es un trabajo bastante integral. Sí. Y al cual muchos de los clientes a veces le escapan a pagar. Es como que, viste, dicen, a veces ponen dueño vende, porque quieren evitar, perdón que te lo diga así, quieren evitar el intermediario o la inmobiliaria, ¿no es cierto? Pero a veces... ¿Sabes lo que sucede muchas veces? Que los dueños por ahí subestiman cerrar una venta. Ajá. Cuando es una venta muy grande, hay mucho dinero y la gente se pone nerviosa porque le pueden estafar con dinero falso. Sí. O por ahí le entregan un bien, que se yo, un auto que no está en correctas condiciones, los papeles. Claro. Entonces le termina saliendo más caro con la estafa. Claro. Porque, o sea, vos te ocupás de todo eso. O sea, nosotros nos ocupamos de cerrar la venta, de contar el dinero, de verificar todas las cuestiones que parece menor, que parece algo sencillo, pero vos te das cuenta cuando el dueño que vende se pone muy nervioso cuando ve el dinero. Ah, mira. Se nublan. Ajá. Porque le, ¿viste? Claro, ¿y ahora qué hago? Le envuelve, ¿viste? Sí. ¿Me entendés? Y después está el tema de seguridad, después la gente se entera que vendió, entonces nosotros en eso guardamos secreto. O sea, si tienen que guardar, digamos, reserva con respecto a las operaciones que Exactamente, si lo va a depositar en el banco o no. O sea, si sos un chusma, así que contás, vendí la casa de fulano, no podés ser agente inmobiliario. No. Secreto, absoluto. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Ha cambiado mucho el valor de la propiedad y de la tierra en Misiones con respecto a la época de nuestros padres? Sí, muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo fue? Mira, yo me acuerdo en el 92, 93, mi hermano había comprado un terreno en el 10, cerca del Samic, y pagó 6.000 pesos, que eran $6.000. Claro. Sí. Y era un terreno de 900 metros cuadrados, que si bien ahora le quedaba 50 metros el asfalto y tiene empedrado, pero eso vos por más que vos lo lleves a precio real hoy, no conseguís nada, ni al dólar blue. Mirá vos. Hubo un salto del mercado inmobiliario a nivel mundial de los valores de las propiedades. Yo siempre le digo a todos, viste que uno conoce gente que fabrica autos o fabrica muebles, como era mi papá. Pero nadie fabrica tierra. Y no, la tierra no se Entonces fabrica. vos una vez que lo vendés, perdiste y hay un problema grave a nivel mundial de habitación, del tema de la tierra. O sea, el problema de la tierra va a ser creciente, cada vez va a ser más difícil acceder a la tierra y cada vez más caro con el transcurso del tiempo. Claro, porque somos cada vez más habitantes y hay menos espacio para todos. De hecho, en Europa la mayoría de la gente alquila, no es propietaria, digamos, las nuevas generaciones. Es muy difícil conseguir. No, o sacan una hipoteca a los padres que pagan 30 años, 40 años y después siguen los hijos. O sea, tener una propiedad privada en Europa es imposible. Y lo mismo sucede con China y Japón. Claro. Bueno, estamos hablando de sociedades también muy pobladas, pero lo mismo se está reflejando, replicando acá. Lo mismo va a venir para lo que es Latinoamérica, y las propiedades van aumentando. Vos ves, uno se empieza a familiarizar con los valores de las propiedades y hasta te sorprende. Sí. Entonces a veces uno tendría que, por lo que vos decís, de la manera que fuera, tratar de mantener ciertas propiedades, de no despojarse de todo. Eso es un poquito lo que estoy percibiendo. O invirtiendo en algunas propiedades de algunos loteos que son de la periferia, como modo ahorro. Decir, bueno, lo estoy pagando, en 4 o 5 años lo termino de pagar, que es un barrio capaz no voy a ir a vivir por ahora. Claro. Y después lo revendés a un valor mucho más alto. Claro. Y después con ese dinero puedes hacer otra cosa. Sí, se vio mucho que, sobre todo en la pandemia o antes de la pandemia, la gente construía, a pesar de toda la situación, la gente que por ahí tenía algún dinero guardado lo invertía en bienes inmuebles. Sí, nosotros lo que fue la pandemia, que esos 40 días no trabajamos, que nos agarró todo así desprevenido, tuvimos un caos en el sentido de que teníamos que administrar alquileres, por ejemplo, y teníamos que rendir a personas que eran adultos mayores. Un lío. No podíamos pasar de la rotonda del 6 a rendir el dinero, y esas personas necesitaban del dinero para vivir. Ah, claro que estaba cortado. La verdad es que estaba cortado, exactamente. Qué entonces locura, ¿no? No teníamos forma de hacerles llegar el dinero, entonces teníamos que ingeniarnos. Aparece esto, el Mercado Pago, aparecen otros medios,
Ahí se fortalecen, digamos, se establece el Mercado Pago y todas esas formas de... Y bueno, no teníamos que amañar, bueno, te paso, cobro, te busco, te llevo, ¿viste? O sea, claro. Sí, habíamos que amañarnos y después que transcurre la pandemia, que se libera con actividades restringidas y todo, tuvimos un fuerte boom inmobiliario, nosotros por lo menos lo que fue nuestro rubro, que le vendimos muchas propiedades a gente de Buenos Aires. Ah, mira. ¿Y ese fenómeno por qué? Y ese fenómeno se dio porque nosotros, mal que mal, estábamos encerrados en nuestra casa con patio. Claro, sí. Vos caminabas, qué sé yo, buscó una naranja, ¿viste? Pero ellos estaban encerrados en su departamento. Claro. De que estar todo el día afuera, encerrados. Entonces te decían, no, yo quiero comprar algo verde, quiero irme allá, yo compro allá, me hace, yo me muero, me pasa esto. Claro. Y vendíamos, parecía una panadería. ¿En serio? Sí, fue un tiempo. Después se cortó. Claro, porque hay gente que entró en una especie de pánico, de ataque de locura, que dijo, bueno, esto se va a prolongar, esta pandemia, y me voy a otro lugar. Y tenía un dinero, y bueno, por ahí tenía algún familiar, entonces venía, compraban y compraban. Ajá. Y decía, bueno, en algún momento yo voy, ¿viste? ¿Me entendés? Pero claro, estaban encerrados en un departamento que no podían salir. Claro, sí, ¿no? Una locura. Lo que vivimos realmente con la pandemia fue algo casi de ciencia ficción. Y los valores, por ejemplo, con respecto a otras localidades, con respecto a otros lugares en El Dorado, por ejemplo, una casa en El Dorado no se equipara con comprar una casa en Buenos Aires, por ejemplo. No. El tema rubro inmobiliario, uno tiene que conocer al dedillo los valores de su zona. Ajá. Y que son dinámicos también. Entonces. Son dinámicos y cambian. Por ejemplo, a mí me pasa que me traen una propiedad de Monte Carlo o de Irigoyen. Le digo, mira, buscate una inmobiliaria que sea de esa zona. Porque mira, si yo te voy a mentir el valor porque desconozco cuál es el valor de esa zona. Claro. O a lo mejor la persona te dice, mira, yo quiero vender esto, pero lo quiero vender a tanto. Ya la persona viene y te pone el valor. ¿Qué haces ahí? Bueno, nosotros le explicamos, y mira, nosotros igual vamos a hacer una tasación, si coincide o no. Y por ahí hay un abismo lo que él pide. Ajá. O sea, necesariamente vos le proponés una tasación por más que la persona ya venga con un precio en su cabeza. Porque viene un precio y vos le decís, ¿y de dónde sacaste este precio? Claro. Entonces te dice, de lo que quiero ganar. A la vuelta hay un mecánico me dijo que ese es el precio. Claro, bueno, sí. ¿Entendés? Entonces no tiene un sustento. Sí. Y vos mirás y son propiedades que no se venden. Por ejemplo, hay veces que vos pasás por El Dorado y ves propiedades que... Con carteles eternamente. Que están hace 5 años, 7 años no se venden. ¿Por qué? Porque están mal tasadas. No es el valor de mercado. Ah, correcto. Está sobrevaluada la propiedad. Claro, después vos preguntás, te dicen, no, somos 4 herederos. Claro, quieren dividir, no alcanza. No alcanza. Si bajan el precio, exactamente, no me gusta este dinero, yo quiero esto. Claro. Bueno, pero... La realidad no. Exactamente, no, y ahí acompaña. Queda durante muchos años esa propiedad y no se logra vender. Claro. Sí, tal cual. Yo veo que es muy dinámico y tenés que estar ahí todo el tiempo viendo, pero yo digo... Vos decís, sí, hay que tener en cuenta un montón de factores, el barrio, pero ¿quién pone el valor, el módulo, digamos? ¿De dónde sale ese valor por metro cuadrado, ese valor? Es que primero nosotros nos basamos en el metro cuadrado de la construcción. ¿Cuánto sale construir? En Misiones, en base a Posadas, que maneja el metro cuadrado de todo Misiones. Ajá. Entonces nosotros tomamos el metro cuadrado hoy. Claro. O sea, estamos siempre en constante comunicación con los constructores referentes de la zona. Claro. Y después nosotros también tenemos un precio de venta referido a la zona donde vos vas a vender la casa. Sí. O por ahí nos consultamos entre colegas. ¿Alguien vendió una casa en tal zona? Sí, yo vendí. ¿Cuál fue el metro cuadrado? Te dice tanto el precio. Sí. ¿Y cómo era la casa? Decías, vos ya sabés. Entonces vos ya sabés, tenés un valor sí, tenés un valor de orientación, que digamos, una referencia. ¿Y se pasan datos entre los agentes inmobiliarios o hay ciertos recelos? No, ahora tenemos un grupo que lo constituimos y nos pasamos información, por ahí algunos claveles. Entonces, para que el colega no le pase lo mismo. Le avisan, pasan la data a este. Claro, viste que hay un cruzamiento de datos. Está bueno. O sea que no hay mucho. No, por ahí una vez al mes comemos, ahora nos estamos juntando, comemos un asado. Hay una camaradería, digamos, hay una buena relación, digamos, entre...
Sí, porque yo digo, realmente a veces es angustiante, ¿no? Porque yo considero que por ahí en la época que venían, inclusive mis abuelos cuando vinieron, que hicieron sus casas y la tierra era, lo que sobraba era tierra acá. Yo me imagino que los valores a través del tiempo habrán cambiado muchísimo. No era lo mismo cuando venían acá a Misiones, los primeros inmigrantes a hacer sus casas, tuvieron, como me parece a mí, a pesar de las adversidades, más posibilidades de construir su propia vivienda. Sí, por eso te digo, depende de los años de bonanza que te tocaron. Por ejemplo, vos recordás que hace unos años atrás estaba el Procrear. Ajá. Mucha gente aprovechó esa bonanza económica del país que había, se otorgaron créditos blandos y mucha gente pudo edificar su casa, comprar su terreno, hacer la casa, que yo lo vendí también, y tiene su casa propia, pero hoy no hay ese acceso al crédito blando, ni por el Estado ni por el banco, y las personas tampoco tienen un dinero para decir, bueno, con este dinero dispongo para hacer mi casa. Claro. Entonces ahora está estancado, pero hubo una época que vos buscabas un albañil y no encontrabas porque estaban construyendo todo parado. ¿Me entendés? Sí. No, y aparte ahora es exorbitante cómo van cambiando los precios semana a semana de los materiales de construcción, por ejemplo. ¿No? Bueno, por eso está en base a dólar. Y sí, por eso te digo. El cemento, el hierro cotizan en bolsa, entonces si el dólar oficial se mueve los precios. Que vos no sabés con qué te vas a encontrar la semana siguiente. Te conviene ir comprando y almacenando para poder llegar a construir. Sí, es muy interesante todo el tema este. Y en este momento, ¿considerás que hay demasiadas inmobiliarias con respecto a la plaza o todavía el sol sale para todos, digamos? No, el sol sale para todos y si bien caen más colegas, el sol sale para todos y la mayoría tiene por ahí su cliente y está la experiencia, entonces como todo, o sea, y eso también te ayuda a vos a que estés preocupado para perfeccionar, para no dormirte y bueno, y seguir innovando y seguir invirtiendo y seguir haciendo otras cosas y bueno, y así vamos trabajando. Claro, ¿y vos qué haces para...? Lo que pasa es que por ahí el agente inmobiliario también tiene los datos de las cosas. ¿Hay agentes inmobiliarios que invierten también en bienes inmobiliarios? Sí, bueno, yo me dedico a eso, yo compro tierra y fracciono. ¿Y haces loteos? Hago loteos propios, que tengo propios varios y después tengo de terceros. Eso nos dedicamos. ¿Y hoy en día hay alguna facilidad o algo para poder comprar un lote, una tierra, algo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace si uno quiere comprar, si uno es un empleado público o un docente o lo que sea? ¿Cómo hace para comprar su casa? Por eso lo que te decía, hoy con la crisis que estamos, muchos loteos han dejado de financiarse porque las personas te dicen, mira, si yo financio, esa cuota la puedo no cobrarla o no me alcanza. Claro. Entonces yo le digo a los futuros compradores, le digo que compren loteos de la periferia. Qué sé yo, por ahí capaz vos querés un loteo en el 9 o en el 10. No tengo en el 4. Claro. Comprá, dejá pasar unos años y lo revendés esa propiedad a un valor mucho más alto y después capaz con otro de dinero que vos tuviste, te venís al 8, te venís al 11, te venís al 10, o sea, usás de trampolín para acceder a otra cosa. Exactamente, y lo estás ahorrando y estás invirtiendo, está tu valor ahí, crece el barrio, qué sé yo, o por ahí te gustó la zona y te vas a hacer tu casa allá, qué sé yo, cosas de la vida. Y en general, el tema, por ejemplo, otro tema, alquilar, los inquilinos, es todo un tema ese, porque todo el mundo dice, no quiero alquilar, o todo el mundo dice, es toda una temática el tema de los inquilinos, tratar con los inquilinos. Y bueno, para eso estamos, o sea, eso es lo que yo le digo con la inmobiliaria. Nosotros tenemos experiencia. En el trato con la gente. En el trato y uno ya ve si le va a cobrar o no le va a cobrar. Vos ya te das cuenta. Eso es uno. Y otro, como te digo, estamos en el grupo de las inmobiliarias y dice, ¿uno le conoce a fulano? Claro, sí. Y bueno, ahí sale el veraz. Ahí sale el veraz, qué jodido, ¿no? Porque... Y bueno... he conocido experiencias así muy directas donde no le podés sacar al inquilino que no paga. Las leyes, digamos, en ese sentido, es complicado porque tenés una persona que se te instala 1 año, 2 años sin pagar y no la podés. Claro, por eso es lo que yo le digo, nosotros tenemos experiencia en la confección del contrato. Yo soy escribano, sé confeccionar un contrato, yo ya llevo confeccionado la escribanía para
certificar la firma. Claro, es dos cosas en una. Exacto. Y sabemos qué requisitos pedirle, si es un garante, dos garantes. Por ahí hay gente excelente que no necesita garante, pero son los menos. Ajá. Y hay otros que como no lo conoces, tenés que pedirle un garante, dos garantes. Y uno se pone del lado del inquilino, capaz es un excelente inquilino, pero está pagando el pato de otros que se fueron antes. Sí, entonces uno termina siendo precavido y le dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a pedir esto. Ay, qué mucho, yo quería trato con dueño. Bueno, el dueño ya le pasó también unos sinsabores. Claro. Entonces nos busca a nosotros y ustedes le resuelven. Le resolvemos. O tratan de resolver. O le damos una facilidad de pago, ingresa, pero y bueno, le hacemos comprender también al inquilino lo que sucede. Claro. Bueno, y con este concepto vamos a ir cerrando el primer bloque, que fue, aprendí mucho, es muy interesante porque no es tan simple el tema de la vivienda, ni tenerla, ni conservarla, ni pensar en tenerla. Pero bueno, hasta acá llegamos en este primer bloque y nos vemos en el siguiente.